Los amigos. 1. Es que, pensaba Morán, nos hubiera salvado del vacío. La búsqueda había resultado inútil. 10 años atrás, en 1948, Suárez se había disuelto como polvo y humo, sin rastro, llevándose no ya su propia humanidad, sino la de Morán mismo, establecida cuando, siendo por condición y experiencia hombres sin fe, la necesidad y la seguridad de poder contar uno con el otro habían comenzado a convertir la vida en un suplicio tolerable. Pero ya estaba viejo, estaba arriba de los 50, y era como si hubiera abolido toda edad. No he de encontrarlo, pensaba todas las tardes, abolida también toda esperanza, cuando arrastraba desde su abarrotado cuarto de pensión la silla baja que colocaba en el fondo del patio para sentarse a tomar mate, entre los pausados gestos azules del atardecer provinciano, tan perfumado y húmedo en las estaciones tibias que oprimía imponderablemente el corazón, y tan lluvioso y frío en el otoño y el invierno que Morán, vago y melancólico, se sentía como disminuido en una zona de soledad inexpugnable, entre cuyo tejido sombrío se insinuaba con mayor nitidez cada día, como un jinete emergiendo gradualmente de una polvareda, la conciencia de su fracaso. El rostro seco, atezado, rasurado en partes minuciosamente hasta azularse, tomando el mismo monótono mate que siempre era distinto, Morán, aunque ni aun para dormir se separaba demasiado del pesado revólver cargado con 6 balas que habían permanecido intactas desde el año 48, no había hecho más que pensar, desde su regreso a la ciudad casi un año antes, que ya no iba a encontrarlo, que el haber intentado seguir su rastro por todo el país y aún en el Paraguay y en Montevideo había sido una empresa absurda, como todas las que dictan la pasión y el orgullo herido. Y sin embargo, pensaba, matarlo hubiera sido la única salida. Con nada que fuera parecido a palabras, se decía a sí mismo que lo habría podido rescatar, matándolo, restituyéndole aquello que los había salvado durante 30 años del vacío, y que aunque Morán no le diera ese nombre y solo lo evocara en situaciones concretas, en porciones de historia personal, no se trataba más que de la prueba incontrovertible de su condición de hombres. Es que lo habían sido, y por más de 30 años, alrededor de mesas de juego, en lugares nocturnos. Hombres sencillos y fuertes, y como tales de pocas palabras, erguidos y seguros como 2 dioses de piel dura, los oscuros trajes ceñidos y los parcos sombreros haciendo sombra sobre la frente vasta y serena, los pómulos serios y secos, los ojos vivos. En una mesa de juego se habían conocido en el peligro y en el riesgo. Morán lo recordaba. «¿Usted ve lo que yo veo, amigo?», había dicho Suárez, inclinándose hacia él de costado para hablarle en el oído, sin dejar de mirar las manos del tallador. Y él, casi en la misma actitud y tan parecido físicamente que cualquiera hubiera creído que eran hermanos, mirando igualmente las manos del tallador y hablando de costado, había respondido: «Algo veo, aunque no sé si será lo mismo». Y Suárez, como divirtiéndose: «Pues yo veo que ese hombre», refiriéndose al tallador, «no encima como debe después del corte». Y él: «Eso es lo que estaba viendo». Entonces Suárez se había echado hacia atrás y había extraído un gran revólver antiguo de entre sus ropas y había dicho solamente «Bueno», sin gritar, sin alzar demasiado la voz, calmorosamente, como si sonriera. «Bueno», y los 30 hombres que rodeaban la mesa se habían puesto de pie, con un estrépito de sillas caídas, y habían abierto instintivamente como un sendero que iba de la boca del caño del revólver hasta el pecho del tallador que, a través de toda la mesa, había abandonado la baraja mirando a Suárez simplemente.
Somos gente honrada, había dicho Suárez, dirigiéndose al tallador. Usted no encima como debe cuando corta. El tallador había mirado a la concurrencia en general. Miente, había explicado con un gesto lento, didáctico. Y Morán entonces adelantándose. Yo lo he visto. Devuélvanos la plata. El tallador se había puesto de pie con la misma lentitud con que había hablado, como si le incomodara hacerlo. Venía a buscarla, había dicho, y en ese momento, de un rincón de la habitación llena de humo espeso, había surgido una voz grave y terminante, interrumpiendo su movimiento y llamándolo por su nombre. «Gracie». Un hombre fornido, de cara chata y redonda, de grandes mejillas y una boca gruesa, cuyo labio inferior colgaba como un belfo húmedo, se había aproximado, hablando al tallador. «Devolverle la plata a los señores». Y a Morán y a Suárez, «¿Cuánto era?» «100», había dicho Suárez, como sonriendo. ¿Y él? «70». El capitalista de la partida, que tenía una mirada dura y veloz y hasta brutal, mientras los 30 hombres lo miraban con asombro y hasta con duda, había extraído entonces del bolsillo de su pantalón un fajo de billetes de 100 pesos y había entregado uno a Suárez y otro a Morán. Este había metido la mano en el bolsillo para sacar el vuelto y el de los ojos brutales le había dicho: «Déjelos nomás, por la novedad que nos trajo», sin dejar de mirarlo, mientras Morán, haciendo lo mismo como si no lo hubiera oído, extraía varios billetes de 10 pesos de su bolsillo, separando 3. Había guardado el resto, desarrugando después los 3 billetes y colocándolos uno encima del otro. Después los había doblado según todo su largo, por el medio, y había dado un paso lento hacia adelante y le había tocado 4 veces las mejillas con los billetes al de los ojos brutales, no como si estuviera queriéndole hacerle daño, sino por el contrario, como si le hiciera un cariño. «Si quiere salir afuera», le había dicho, «se va a enterar de más novedades». «Váyanse», había dicho el otro, entre contenido y furioso, y ellos habían salido lentamente, volviéndose desde la puerta para mirar una vez más todavía a los 30 hombres inmóviles que los miraban a su vez sin haber comenzado hasta ese instante a comprender. Así era como Morán lo recordaba, sin asegurar que así había sido en realidad, descontando la inevitable deformación que cada hombre hace de su propio pasado. Retenía enteramente su sentido y lo acentuaba, tal vez acicateado inconscientemente por su amargura. Y recordaba que los 2 hombres que ellos habían sido 30 años atrás recorrían, ya apaciguados, las estrechas calles de la ciudad, húmedas en las noches, solitarias y tristes. Las calles del sur, de empedrado y casas bajas, muchas de ellas todavía de adobe. La zona del río, fragante y espesa, el centro pueril, vano y retórico como un viejo actor sin talento, y que aquel hombre, Suárez, le había dicho en pocas palabras quién era, de dónde era y a qué se dedicaba. «Me llamo Asunción Suárez. No vaya a creer que soy un matón. Vivo del juego, pero nunca hago trampas, y no me gusta que me las hagan. Hace unos meses que estoy en la ciudad, pero soy del sur de la provincia». Le había dicho el nombre del pueblo. «También yo soy de por ahí», había dicho Morán, y un rato después habían reconocido gente por los dos tratada antiguamente, lugares recorridos por los dos en momentos distintos, que tal vez recordaban los dos de distinta manera, pero que, nombrados e individualizados por la palabra y el recuerdo, se convocaban y unían sorpresivamente. Después se habían visto muchas veces en mesas de juego, en sitios nocturnos, pero no habían vuelto a hablar. Solo un saludo sobrio, respetuoso, casi severo, inclinando levemente la cabeza o llevando con lentitud la mano hacia el ala angosta y suave del sombrero. Hasta que una noche, y Morán lo recordaba casi más que a ninguna otra noche de su vida, después de haberse saludado con la casi severidad de costumbre, Morán alzó hacia el otro el rostro serio y vio que Suárez perdía y perdía,
que estaba en una mala racha y que todavía persistía en él algo que no era profesión, sino vicio. Una irracionalidad inerte que se había apoderado de él, impidiéndole admitir que aquella no era su noche. Cuando comprobó que había perdido hasta el último centavo, rodeó tranquilamente la mesa y fue hasta él. Le tocó el brazo, llevándolo aparte, y le ofreció 20 pesos para que se les quitara. Suárez lo miró. «Nunca acepto», dijo con seriedad, casi con dureza. Morán se encogió de hombros. «¿Usted es dueño?», dijo, y se fue enseguida, no molesto, pero sí como frustrado, sintiendo que tal vez el otro había entendido mal su ofrecimiento, confundiendo con un favor circunstancial lo que para él no era más que una inflexión del reglamento. No había hecho una cuadra cuando lo oyó venir, dejándolo acercarse sin darse vuelta hasta que el otro lo llamó y se puso a caminar a su lado, bajo los quietos árboles. «Hay gente que quiere ver a los demás en la mala por el gusto de hacer favores», dijo al llegar. «No lo digo por usted, le aseguro que le estoy agradecido, pero nunca acepto un favor cuando no lo he pedido de antemano». «Es un modo de ver», respondió él sacando un paquete de cigarrillos. «Convidar no es hacer un favor, sino pedirlo», agregó dándole uno. Así lo recordaba él, ahora que había pasado la cincuentena y se sentía viejo, y no hacía un año que había regresado a la ciudad después de buscar a aquel hombre por todo el país, y aún en el Paraguay y en Montevideo, por la sencilla razón de que había resuelto matarlo. 30 años pertenecientes a un pasado más vasto y totalmente impersonal que, a medida que avanzaba el recuerdo, eran 20 y 18 y 15 y 10. Ahí la historia se detenía, el pasado se detenía, dejándolo cernido sobre una situación no terminada, como si un gigante lo hubiera alzado sobre su cabeza y hubiera permanecido todo ese tiempo sosteniéndolo en la altura sin arrojarlo. Así sentía secretamente todas las tardes, cuando se sentaba en la silla baja, bajo el único y alejado árbol del patio de la casa de pensión, mirando hacia la puerta de calle. En las tardes, quietas, resplandecientes, él veía no solo la calle, sino también a través de la puerta abierta, el fondo del patio de la casa de la vereda de enfrente, tan semejante al suyo que, de haber habido en él un hombre sentado en una silla baja, él hubiera creído ser él mismo, reflejado en un espejo. Silencioso, melancólico, Morán permanecía en él hasta el oscurecer. Ya no jugaba, o lo hacía muy pocas veces. Con el dinero que le quedaba podría vivir decorosamente 2 años. Después, nunca pensaba en después. En eso era como un muerto, despojado de todo porvenir. Sin embargo, había veces, muy de tarde en tarde, en que un pequeño resplandor se encendía en aquel horizonte vacío, algo que no era la esperanza, sino su oscura posibilidad. Y esto cuando distraído, habiéndolo completamente olvidado por la inveterada costumbre de llevarlo, sin querer, al bajar la mano para tocarse la rodilla o meterla en el bolsillo del pantalón, percibía en la cadera, cubierto por la camisa y sostenido por el ancho cinturón de cuero que era tan viejo como él, el cuerpo aristado y duro del pesado revólver cargado con 6 balas que desde 10 años atrás permanecían expectantes, vírgenes intactas. 2. Después la historia obraba por sí sola. Ellos ya se conocían, ya se veían de vez en cuando, y aquel conocimiento inicial era la historia. Las otras circunstancias no eran más que sus inflexiones, sus consecuencias. Al margen de todo recuerdo quedaban días, horas, minutos. Los 2 hombres casi iguales, de rostro atezado y rasurado, se veían de vez en cuando y hablaban del pasado y de su oficio. Un pueblo del sur, que los 2 conocían, de parvas como de oro viejo y humedecido, nítidas a la luz del último sol del crepúsculo que enloquece y degrada, alegres y vivas bajo el primer sol de la mañana que deslumbra y engaña.
y también de hombres ya consumados por la muerte, cuyas hazañas consistían en vencer el mal con la ecuanimidad, y de barajas y de dados, pequeñas cosas vistosas que condensan el porvenir, cuyas evoluciones uno puede prever y dominar si deja de darles crédito. En 15 años nunca se tutearon. Se habían conocido arriba de los 20 y solo hablaban cuando se encontraban. Nunca iba uno a la casa del otro, y hablaban como por cortesía de temas que la historia misma proponía, pero que eran casi siempre los mismos. Se encontraban en una partida y cada cual jugaba su dinero y perdía y ganaba su dinero, y solo después, a la salida de vez en cuando, se juntaban para tomar una copa o comer algo. Una vez Morán no lo encontró en una partida y se extrañó. Tampoco lo vio en la siguiente, ni en la otra, ni tampoco en la próxima. Estuvo casi 8 meses sin verlo, y hacía ya 15 años desde aquella noche que, en el peligro y en el riesgo, los dos hombres se habían conocido. Entonces una noche Suárez reapareció como de costumbre, el traje limpio, el sombrero ceñido, pero como engordado. A Morán le dio la impresión de que había estado en un hospital o algo parecido. Fue y le dio la mano. El otro se la estrechó con frialdad, y 15 años después, Morán todavía podía recordar que en aquel momento había pensado: «Se siente como espiado por mí, como vigilado». Le preguntó dónde había estado, y Suárez le respondió de mala gana. «En Córdoba», dijo. Después se habían separado nuevamente, como era su costumbre, para atender cada uno por su cuenta la partida, pero al finalizar, el propio Suárez se había arrimado a Morán. Y había sido ya en un café, tomando una ginebra, viendo la llovizna interminable de la noche de otoño, donde Suárez, como recapacitando, como sabiendo que aquella cordialidad de Morán no era más que una inflexión del reglamento, hecho por Morán para tratarlo a él justamente, le contó que había estado preso. «Me hubiera escrito», dijo Morán. «¿Para qué?» «¿No contaba conmigo?», preguntó Morán. «Sí», dijo Suárez, «pero no lo necesitaba». Morán lo había mirado con fijeza, recriminándolo. «Le podía haber mandado cigarrillos, un paquete de algo. ¿Por qué lo metieron en cana?» Suárez miró por la ventana la delicada, inocente llovizna. «Mujeres», dijo. «Usted no quiere aceptar favores, de acuerdo, pero yo, si quiero, puedo ofrecérselos». «Ya lo sé». Y eso había sido todo. Morán recordaba que había pensado: «Yo no puedo contar con él si él se niega a contar conmigo». O bien, tal vez se entiende las cosas al revés. Y era, aunque con otras palabras, una idea simple. Para poder contar siempre con alguien, y no era tal vez una idea, nada que tuviera que ver con palabras, sino un sentimiento, casi una breve iluminación, es necesario no recurrir a él. Nunca. De esa manera las cosas no cambiaron hasta que 15 fueron 20. Los días se acumularon iguales, el saludo severo, la charla cortés y prevenida, involucrando parvas de oro húmedo y dócil, hombres completos en la muerte, agorerías. Cuando hizo 20 años justos de aquella noche en que los dioses jóvenes de piel dura se conocieron en el peligro, los días fueron el día. Las inflexiones fueron historia, de nuevo, pero una historia que muestra su otra cara. Después del día, la historia se dio vuelta, como un dado que rueda un poco más y se detiene. Y ahí quedó la historia, el dado, inmóvil. 3. Y esa inmovilidad es como un medallón de vieja plata que se conserva en el fondo de un cofre trabajado, de relieves nítidos aunque atenuados por el desgaste del tiempo. Un bajorrelieve que muestra dos hombres muy parecidos, casi iguales, de rostro atezado y alta estatura, ceñidos en trajes oscuros, la frente sombreada por el ala del sombrero, un poco más corpulentos que 20 años atrás, pero los mismos.
Así era como Morán lo recordaba, ahora que no había historia entre aquel instante en que Suárez entró por primera vez a su casa después de 20 años de conocerse y el instante mismo en que estaba recordándolo. Desde entonces no había habido más que días, así como no hay más que sonidos en ciertas músicas a las que no les prestamos atención hasta que una nota nos toca el corazón con un calor imponderable, y la música se intuye. «Recurre a mí», pensó Morán viéndolo entrar, igual que de costumbre, pero ligeramente excitado, tal vez con la mirada demasiado viva, demasiado rápida. «Tal vez no confía en mí», pensó, subpensando que eso podía ser solamente una idea suya, tan acendrada que él adjudicaba instintivamente su significación a la realidad. Suárez detuvo un poco la mirada sobre su rostro antes de decirle: «Necesito un favor». «Sí», había dicho Morán distraído. «Siéntese». Buscó ginebra y 2 copas. Sirvió y bebieron. «Un gran favor», dijo Suárez, pero ya no lo miró tan fijamente. Y agregó: «Necesito que me preste 10.000 pesos». «¿Qué?». Morán lo miró como si sonriera, y Suárez apuró su ginebra sin mirarlo. «Estoy en un lío. En 15 días puedo devolvérselos». Morán había vuelto a llenar las copas pensando: «Tiene que necesitarlos mucho para recurrir a mí o a cualquiera». Después dijo: «¿Para cuándo los necesita?» «Para esta noche». «Tengo que pedirlos prestados». «Pídalos». «Sería la primera vez que...» «En 15 días va a tenerlos de vuelta. Le doy mi palabra». Morán bebió un largo trago y pensó: «He esperado 20 años que él contara conmigo. Ahora está aquí. Tengo que conseguírselos para esta noche». Lo miró con seriedad, pensando que 10.000 pesos eran demasiado dinero. «Venga a las 10», dijo, y el rostro de Suárez cambió nuevamente. La piel se había estirado, endurecido, y los ojos se hallaban totalmente apaciguados, mirándolo como siempre, sin matices, fijamente. Después Morán preguntó: «¿En qué líos se ha metido?». El tono empleado por Suárez para responder fue el mismo de 5 años antes, un tono seco y casi duro, el de una intimidad que se contrae al ser atisbada. «Mujeres». Y salió. En su otra cara, el medallón muestra a un hombre pensativo, en un cuarto de pensión, con los ojos entrecerrados, haciendo girar distraídamente una copa vacía, pensando principalmente en qué podía reportarle a él, darle de un golpe 10.000 pesos que tenía que conseguir prestados a un hombre que en 20 años no había hecho más que empeñarse en conservar una fría distancia y que lo único que tenía de común con él era una profesión, una noche de riesgo y un pasado que la memoria y la imaginación seguramente deformaban y que ni siquiera daba pruebas suficientes de ser verdadero. La inmovilidad continúa en un friso breve, inmutable, que muestra a un hombre que el tiempo ha hecho más corpulento, de traje oscuro ceñido y parco sombrero negro, recorriendo la ciudad, como un caballo atravesando un huracán. Puede verse que da 3 veces su palabra en un mismo día por un dinero que esa misma noche entregará a alguien que ha estado esquivándole su intimidad durante 20 años. Un friso en cuyo extremo hay 2 hombres, uno que acaba de recibir 10 billetes de 1.000 pesos y se retira, mientras el otro, libre, lo mira fijamente pero como cansado, como invadido por una portentosa fatiga. Pero hay un medallón más y otro friso, por último. El medallón es pequeño, simple. Muestra a un hombre que espera sereno, confiado, no dinero, porque ha visto muchas veces inmutable su dinero barrido en una mesa de juego, sino algo que ni siquiera sabe qué es, pero que sabe que necesita. El friso es extenso, reiterativo, lento. El hombre se levanta y sale. Va a una casa de pensión en el extremo de la ciudad y alguien le dice: «¿Se ha ido?». Pregunta: «¿Hace mucho?». «Un mes», le responden.
Aunque en el friso no puede verse, su corazón golpea con violencia dentro del pecho y el hombre piensa, la misma noche. Dice, ¿dijo dónde? No, ni siquiera tuvo la... Quieren responder, pero él interrumpe. Gracias, dice retirándose, rígido, herido. Herido y ofendido, hace sus valijas y sale de la ciudad. El friso lo muestra atravesando no una ciudad, sino ciudades, un país, parte de un continente. Hay una fecha en el medallón, en el último, 12 de septiembre de 1948. En el extremo del friso hay otra, octubre de 1958. Muestra a un hombre regresando a una ciudad abandonada 10 años atrás, alquilando un cuarto en una casa de pensión de vasto patio, desde el cual, en las tardes resplandecientes de la primavera y el verano, el hombre ve una casa en la vereda de enfrente, con un patio tan parecido a ese en el cual se haya sentado, que piensa a menudo que si otro hombre se sentara en él, en una silla baja, él creería estar viendo su propia figura reflejada en un espejo. Ahora bien, quien ha forjado este último friso ha dado al hombre una expresión determinada, ha tallado trabajosamente su rostro para dar a entender que en 10 años, esté en Tucumán o en La Plata, en Buenos Aires o en Montevideo, su pensamiento no ha variado jamás. Es la expresión de un hombre que se repite interiormente sin cesar, como si no hubiera aprendido otra cosa en toda su larga vida. Tengo que matarlo. Tengo que matarlo. Tengo que matarlo. 4. En el mes de octubre del año 1958, un hombre corpulento, aunque ligeramente encorvado, que conservaba la remota apariencia de una antigua fortaleza, como una vieja dama conserva ciertos modos que le fueran peculiares en el esplendor de una exitosa juventud que no le alcanzan, sin embargo, en la vejez para ocultar su decadencia, tomó un cuarto con pensión completa, el último de una hilera cuyas puertas desembocaban sobre una larga galería de mosaicos rojos, completamente agrietados y descoloridos, en un antiguo hospedaje situado en el barrio sur de la ciudad. Y al serle preguntado por la dueña su nombre, a los efectos de asentarlo en un viejo cuaderno que hacía las veces de registro, dijo llamarse Asunción Suárez y provenir del norte del país, declarando asimismo 52 años de edad. Pagó un mes adelantado, y si la dueña de la pensión hubiera podido, por algún favorable poder de agorería, penetrar en sus pensamientos, habría sabido que los 900 pesos en billetes de 100 que el hombre le entregó el día de su llegada eran los últimos de los que podía disponer. Usando ese mismo poder de penetrar en la conciencia de los otros, la dueña de la pensión, una mujer que al hablar con sus vecinas en la feria acostumbraba a llevarse delicadamente la mano al pecho, gesto que contrastaba con sus 80 kilos flácidos mientras revolvía los cajones de sucia verdura con una pericia despectiva que solo es posible encontrar en las mujeres, habría llegado a saber además, entre otras cosas, que aquel hombre, que era jugador de profesión, ya no jugaba o prefería no hacerlo. En primer lugar, por falta de dinero, y en segundo lugar, y la dueña de la pensión habría advertido que para el hombre esta razón era la más importante, porque estaba sintiendo últimamente que aquel ligero atisbo de irracionalidad que lo abordaba junto a una mesa de juego y que nunca había podido dominar totalmente, crecía cada día un poco más, como el montoncito de fichas de un ganador, al mismo tiempo que su voluntad iba mermando con la misma regularidad con que disminuye la altura de un mazo de naipes que se descarta gradualmente. Pero todo es soledad en la mente de los hombres, y solo la palabra, que casi siempre la agrava, puede a veces atenuar esa soledad. Suárez, sin embargo, no hablaba nunca, y tampoco al principio salía nunca de su habitación, salvo para ir al comedor, donde en vano los demás pensionistas querían entablar con él alguna conversación para llenar el vacío,
como es costumbre de la gente, con un método que no cuesta nada y que se llama las maneras sociales. «Es raro», decía la dueña de la pensión a sus vecinas en la feria, «porque a la tardecita dan ganas de salir al patio, que es tan despejado». Y en efecto así era, y así lo comprobó el hombre cuando unos días más tarde, justamente teniendo en cuenta una recomendación cordial que le hizo la dueña de la pensión durante el almuerzo, salió al patio como a eso de las 6, o tal vez un poco más tarde, viendo con atenuada fruición el vasto paraíso florecido, el tapial enrojecido y polvoriento a raíz de la gradual disminución con que el tiempo ataca los ladrillos, y el despejado cielo de la primavera, abierto y claro en el atardecer sin brisa. Fue para Suárez como un sereno despertar, y la dueña de la pensión, halagada y satisfecha porque el hombre había seguido con tanta obediencia su consejo, vino ella misma y le ofreció una pava y un mate y una silla baja para que se sentara bajo el paraíso. Suárez se sintió, si no complacido, por lo menos agradecido, y aguardó tímidamente, el alto cuerpo ligeramente encogido, las manos en los bolsillos del pantalón, en la puerta de la cocina, que la mujer le preparara con diligencia, rapidez y maternalidad el mate. Ella misma le llevó la silla hasta el paraíso y la colocó debajo de su sombra medular, de una frescura afinada y sin estridencias, y Suárez acató todo sin proponer la más mínima variación, porque aquel cambio de costumbres le resultaba no tanto indiferente como fatal, y también un poco porque su condición de hombre tímido le vedaba contradecir aquella cortesía enérgica de la dueña de casa. Y volviendo a ella, diríase que le habría resultado interesante, por esa imperiosa necesidad que tienen las mujeres de conocer con lujo de detalles la intimidad ajena, disponer, por agorería o mera monstruosidad, de una facultad que le permitiera observar la conciencia de los otros, y no, como es corriente, sus meras manifestaciones, sus señales. Una mirada que crece, se alarga o rehúye, un gesto súbito, una palabra, la tensión de una mano o un rostro que, al fin de cuentas, determinan una reacción, pero casi nunca sus resonancias. Habría sabido últimamente, de haberle sido posible, que la intuición no es el conocimiento, sino su energía, que son previamente necesarios el esfuerzo y la agonía de la intuición para que el conocimiento se haga posible. Porque cuando Suárez, después de haber visto allá, en el otro patio, al hombre sentado en una actitud tan parecida a la suya que creyó ser el mismo reflejado en un espejo, experimentó algo, ese algo no fue el conocimiento, sino la intuición. Fue la agonía, fue el esfuerzo y una especie de inflexión de la voluntad que lo lanzó hacia la posibilidad del conocimiento sin permitirle todavía arribar a él. El hombre tenía unos modos vagamente familiares, tanto que Suárez pensó que podían ser los suyos. «No es posible», pensó. «Estaba acostumbrado a imaginarlo muerto», aunque sabía que había dejado en lo más remoto de sí mismo una reserva de positiva esperanza, como esa monedita que los jugadores dejan en el bolsillo más secreto para regresar a casa en el tranvía. El conocimiento se le impuso desde afuera, porque estaba dispuesto a recibirlo, ya que notó que allá, en medio de la despejada atmósfera de octubre, la figura idéntica a la suya, bajo el paraíso medularmente verde y vasto, quedaba en suspenso, con la pava de aluminio que imaginaba más que ver, inclinada, inmóvil, sobre el mate a punto de ser llenado, la cabeza alzada, como oliendo el aire, y la mirada, adivinada más que vista, dirigida hacia él. Ninguno de los dos estuvo de pie antes que el otro. Los dos al mismo tiempo, dejando previamente a un costado, con la misma lentitud y el mismo cuidado, el mate, apoyado sobre la pava, junto a las sucias y toscas patas amarillas de las sillas bajas, comenzaron a acercarse uno al otro, y a medida que avanzaban,
fueron reconociéndose, los rostros severos, los cuerpos que el tiempo degradaba todos los días un poco más, el complicado mecanismo del ser moviéndose lentamente primero, sacudiéndose el polvo después de despertar como un miembro muerto, ascendiendo después, irguiéndose para reconstruirse minuciosamente, como cuando se levanta una casa hecha escombros en una película proyectada al revés. Cuando lo vi pasar, explicaba la dueña de la pensión unos días después a sus vecinas en la feria, lo llamé para preguntarle si podía retirar la pava y el mate, pero no me respondió. No me miró siquiera. Me dio rabia porque yo no sabía lo que estaba pasando. Hubiera tenido seguramente mucho que contar, pasando a ser por largo tiempo la mujer más importante de todo el vecindario. Porque lo que experimentó Suárez, al comprobar desde la puerta de su casa que el hombre que estaba en la puerta de la casa de la vereda de enfrente era aquel Morán, al que no veía desde 10 años atrás, fue un sentimiento muy parecido al alivio. Bajó a la vereda, al mismo tiempo que el otro hacía lo mismo, y los dos hombres se miraron. A Suárez le pareció percibir un gesto breve que el otro hacía con la cabeza, un gesto que era una breve negación, pero que se refería no al presente, sino al pasado, como si negara algo que estuviera recordando. Suárez alzó el brazo como para hacer un saludo y sus facciones se distendieron, insinuaron una sonrisa que cuajó en un gesto de sorpresa cuando vio que Morán llevaba la mano a la cintura, bajo la camisa, y hacía fuerzas como para sacar algo de allí. Algo que Suárez no necesitó ver para comprender de qué se trataba. «No habrá tiempo», pensó, y cerró los ojos, y después sintió algo semejante a empujones hechos con hierro candente en los hombros, en el pecho, en el estómago, algo que lo hacía retroceder, lo tumbaba y más que nada lo desesperaba. Ni siquiera oyó las detonaciones o tal vez vagamente creyó oírlas. No era eso lo que le interesaba. Quería comenzar a hablar. Movió los brazos, sintió que el aire a su alrededor se congelaba y de pronto estuvo con Morán junto a parvas de oro húmedo y dócil, hablando, explicándole que ya va a darle el sobre que tiene adentro, en el ropero, en el abarrotado cuarto de pensión, ahora enseguida, sobre el resplandor mismo del último destello del tiempo. El sobre dirigido a Carlos Morán 10 años antes, devuelto intacto, con una leyenda en letras rojas hecha por un empleado de correos que dice «Destinatario desconocido». Enseguida, explicándole a punto de llorar que dentro del sobre cerrado hay una esquela escrita con letra humilde, con letra de pata de gallo y 10 billetes de 1000 pesos.